Jesús y el sábado. Muy bien, inclinemos nuestros rostros, así podemos orar. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, estamos en tu presencia. Gracias porque pudimos tener esta primera reunión, Señor, donde aprendimos un poco más de qué ocurre con la muerte. Y ahora, Padre, te suplico que bendigas a cada uno de los presentes por su vida espiritual, Padre, para que ellos realmente puedan hacer tu voluntad, te puedan conocer. Y, Señor, por mí también, para poder comprometernos cada día contigo. Y, Señor, te suplico de que nos seas tú el que esté en esta reunión, en cada hogar, que esté tu presencia, Padre, y que no sean mis palabras, sino las tuyas. Y, Señor, sé tú el que nos ayudes a poder entender cada cosa que yo hable, y, Señor, tú explícanos a todos. Señor, nos ponemos en tus manos y te suplico y te imploro tu presencia en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Para los que capaz no estuvieron desde el principio, desde las clases anteriores, porque esta clase es un poquito más avanzada, estuvimos estudiando sobre los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la única parte de la Biblia escrita por el dedo de Dios, y es la única que es más atacada por el enemigo de Dios. Y y hoy se los adelanto, en algún momento capaz que hemos escuchado por ahí, hemos escuchado sobre el anticristo. ¿Quién es el anticristo? Bueno, vamos a estudiarlo probablemente mañana si tenemos tiempo. El anticristo va a ser un personaje que la Biblia dice que va a querer cambiar los tiempos y la ley. Y cuando se refiere a los tiempos y a la ley, pensemos, ¿cuál es la ley de Dios? Bueno, los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el único mandamiento que nos habla de tiempo? Cuarto mandamiento. Y vamos a seguir estudiándolo porque esto es muy importante, sí, que es un sello de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando específicamente este cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento nos dice, acuérdate del día sábado para reposar para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo día Dios descansó, reposó y lo bendijo. Sí, Dios nos da una ley donde nos dice del sábado. Pero ahora bien, como creo que todos sabemos, la mayoría de las iglesias se asiste los domingos. Este tema ya lo estudiamos en extensión, ¿sí? Se hacen las reuniones los domingos y se da por entendido que es el día de adoración a Dios, pero es un tanto equivocado, en realidad todo, porque la Biblia nos habla de un sábado. Lo estudiamos en la clase anterior, mandamiento fue cambiado en el tiempo de Constantino, ¿sí? Por la iglesia que estaba en ese tiempo, para tener privilegios de alguna manera, una tolerancia más por parte de la política de ese tiempo. Pero no es lo que Dios instituyó. Ahora bien, hay muchas personas que dicen, bueno, cuando Jesús vino, ya Jesús no descansaba el sábado. Entonces, como Jesús no descansaba, hacemos cualquier cosa. Pero está mal entendido, porque Jesús descansó los sábados. Pero, ¿qué pasa? Hay una confusión, porque antes los judíos decían, Jesús no está descansando el sábado porque Jesús cura, porque manda a los discípulos de que levanten espigas para comer. Jesús está quebrantando el sábado. Entonces, ellos decían que quebrantaban, porque Jesús no hacía lo que ellos querían, lo que ellos hacían el sábado. Sí, ellos eran demasiado extremistas y Jesús no era extremista. Jesús vino a enseñar el sábado con amor. Y entonces los judíos dijeron, quebrantó el sábado, entonces no es judío. Y el mundo cristiano dice, Jesús quebrantó el sábado, entonces no hace falta guardar el sábado. Total, Jesús no lo guardó. Pero, ojo, no hay que malentender esto, porque Jesús sí descansó el sábado. Y hoy vamos a ver en detalle qué es lo que hizo Jesús los sábados y vamos a realmente entender
¿Por qué fue toda esta confusión? ¿Sí? Porque no era que Jesús quería que se descansara como los judíos, sino como Él nos enseñó. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Antes que nada, vamos a entender que el sábado es un sello entre Dios y su pueblo. Esto capaz que ahora van a surgir un montón de preguntas. Sí, vamos a responder las preguntas al final y yo voy a estar leyendo versículos de la Biblia. ¿Sí? Todos estos, el que quiere les puedo mandar estas diapositivas donde van a tener todos los versículos, así que simplemente también va a quedar el video. De hecho ya hay un video en YouTube con esta clase. Muy bien, el sábado es el sello de Dios. ¿Por qué? En Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Acá es claro, santificad mis días de reposo y sean por señal, es como una señal, un sello entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Acá dice reposo. Cuando habla de reposo, nosotros sabemos que es el séptimo día, porque la Biblia, en toda la Biblia nos dice el séptimo día. Y si vamos a buscar qué día es el séptimo día, es el sábado. La Biblia habla en algún momento como que el primer día es el domingo, entonces deducimos sí y sabemos que el séptimo es el sábado. Y continuemos. En Ezequiel 20:12 nos vuelve a decir más o menos lo mismo. Y dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, sí, nosotros, para que supieseis que yo soy Jehová que los santifico. Entonces, ¿para qué hizo Jehová, para qué hizo Dios este sábado? Para ponerlo como señal entre sus hijos que lo obedecemos y lo glorificamos a Él en sábado o no. Continuemos. En los 10 mandamientos, esto lo vimos un poquito la semana pasada, dice, tenemos los 10 mandamientos, ¿no? Los 4 primeros mandamientos nos hablan de un amor a Dios. Y los 6 siguientes mandamientos nos hablan de un amor a nuestro prójimo. ¿Y se acuerdan que hay un versículo de la Biblia que dice que le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les dijo, hay dos mandamientos súper conocidos por todos nosotros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué significa amar? Amar significa complacer al otro, ¿sí? Hago algo no para mí, sino para vos, porque te amo. Y bueno, y lo interesante es que cuando pensamos cómo puedo amar a Dios, vamos a los 4 primeros mandamientos de la Biblia y nos dicen cómo es la manera que debemos amarlo. 1, no tengas otros dioses. Jesús es celoso, Dios es celoso. Uno solo adorémosle a Él. 2 mandamiento, no te harás imágenes, no santitos, no estatuas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que nos responde, un Dios que nos escucha. No una estatua de yeso que se cae y chau, se fue, se rompió, no te escuchó, no te entendió. 3 mandamiento, no tomarás el nombre de Dios, de tu Dios, del Señor tu Dios en vano. ¿Qué significa? No jures, no digas, ay, por Dios, ay, te juro. No tomemos el nombre de Dios. Que nuestra respuesta sea sí, sí, no, no. 4 mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos. Y Él reposó, Jesús reposó, Dios reposó el séptimo día. Por eso el Señor, Dios, ¿no es cierto?, bendijo el sábado y lo declaró santo. Muy bien, entonces estos 4 mandamientos nos hablan de un amor a Dios. Y después, el mismo versículo que dice amarás al Señor, a Dios con todo tu corazón, también nos dice hay un segundo mandamiento, que es el amor, y el segundo es semejante a amor a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Y cómo amamos a nuestro prójimo? Los 6 siguientes mandamientos. 1, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Ama a mi prójimo, que son mis padres. 6, no matarás. No lo tengo que matar a mi prójimo porque lo amo. No cometer adulterio, no hurtar, no robar. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. No falso testimonio, no chusmerío. ¿Por qué? Porque amo a mi prójimo. No codiciar las cosas de tu prójimo, no envidias. ¿Por qué?
porque lo amo a mi prójimo. Y miren, y este versículo que está en Mateo 22 del 36 al 39, si seguimos leyendo, miren lo que dicen: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Sí? Nos está hablando que esta ley es esto. ¿Sí? Acá Jesús nunca dijo se terminó estos 10 mandamientos. Nos dice, no lo repite, pero ¿qué pasa? Los judíos este mandamiento lo tenían re claro. Y lo único que se basaban era, el sábado era como que al pie de la letra lo cumplían, porque eran súper estrictos, pero se olvidaban del amor al prójimo. Es por eso que Jesús tantas veces recalcó el amor, ¿sí? Y de estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces ahora veamos cómo es que Jesús, entonces vamos a estar leyendo algunas historias bíblicas, ¿sí? De qué es lo que hizo Jesús. Mateo 22 del 37 al 40 dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, lo que justo leímos: amar a tu prójimo como a ti mismo. En Mateo 5:17, Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar significa cambiar. No he venido para cambiar la ley, sí, que Dios dio, o los profetas. No he venido para cambiar, sino para cumplir. Acá dice abrogar. Y yo fui a buscar, lo pueden buscar, ¿qué significa abrogar? La palabra abrogar significa invalidar una ley o una disposición. ¿Sí? Entonces, acá cuando Jesús dice de que Él no vino a abrogar, significa no he venido a invalidar la ley o una disposición que Dios ya dio, ¿sí? Simplemente Él nos vino a enseñar cómo cumplir, porque la manera como los judíos cumplían no era tampoco lo que Jesús quería. Pero ¿qué pasa? Los judíos eran súper estrictos con el sábado, pero se olvidaban del amor al prójimo. Y lo interesante es que yo busqué en Mateo 25, en Mateo 5, y lo interesante es que cuando Jesús empieza, le preguntan cómo es que, le preguntan a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Bueno, Jesús empezó a enumerar todos los mandamientos, pero como en una historia. Y lo interesante es que yo agarré ese Mateo 5 y lo empecé a comparar con los 10 mandamientos, y es como que Jesús nos dice toda la lista de mandamientos. Y dice: y oíste que fui dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mateare será culpable de juicio, ¿sí? Entonces nos está hablando de no matar. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Sí, acá le está diciendo Jesús: sí, miren, yo en los mandamientos dije no matar, pero no solamente es no matar, sino también no ser necio con tu hermano, no maltratar a tu hermano. Sí, ya cuando uno enojarse significa ya estás pecando, ¿sí? Porque ellos no entendían, ellos creían: yo no mato a nadie, total, sí, pero se portaban mal. Por tanto, si traeres tu ofrenda, bueno, acuérdate que tu hermano... y bueno, nos enseña a perdonar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ¿sí? Entonces acá nos enseña Jesús de que no matar, pero lo dijo con sus propias palabras. Entonces, con este Mateo, ¿sí? Del 21 al 26, vemos sexto mandamiento. Después, si continuamos, también le sigue diciendo en el mismo capítulo: no adulteres. Y sigue: y oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, ¿sí? Entonces acá Jesús de alguna manera le dice: no, eso es lo que ustedes, o sea, dice la ley, pero es más que eso, ¿no? Y Jesús después también le siguió, si siguen leyendo, también hablando en Mateo 5, le dice también: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juréis,
En ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. Sí, otra vez vemos que Jesús va repitiendo los mandamientos en historias, ¿sí? Se los va diciendo a sus discípulos y en ninguna manera los versículos es como que los rechaza, ¿sí? Nunca dice, no, acá le dice, no, estos están los mandamientos, pero hay algo más. Es todo Mateo 5. Si ustedes agarran Mateo 5 y lo comparan con los 10 mandamientos, es increíble. Jesús te va enumerando, pero se los decía en historias, ¿sí? Acá le dice, no juren. No juren porque ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Sí, no jures. O sea, acá vemos que Jesús en ningún lado invalidó el sábado. Pero si nos ponemos a pensar, ¿qué hacía Jesús los sábados? Ahora vamos a enumerar, porque estas son las cosas que nosotros tenemos que hacer en sábado. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús, ¿qué día iba a la sinagoga, a su iglesia? Los sábados. Conforme a su costumbre, o sea que él solía ir, no era que iba un solo sábado, no, solía ir, ¿sí? Acá siempre cuando hablamos del día de reposos nos referimos a un sábado, ¿sí? Hay otras Biblias que te lo dice en el día sábado. Entonces, sábado es lo que Jesús nos enseñó, que él iba a la sinagoga. También Jesús curó. Sí, dice qué día podemos, también Jesús curó, nosotros tenemos un montón de ejemplos, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros los sábados? Ir a visitar a un enfermo, llevarle sanidad, llevarle palabras de aliento, ¿sí? De un día que podemos visitar al enfermo, al necesitado, llevarles alegría, es un día de regocijo, ¿sí? No es algo para estar encerrados en tu casa, porque la gente cree que es encerrados en tu casa no haces nada, no. El sábado es un día especial, es un día de fiesta en el que disfrutamos. ¿Por qué? Porque conectamos con Jesús, conectamos con Dios, ¿no? Con nuestro prójimo, renovamos fuerzas, ¿sí? Y esto es lo más importante, conectar con Dios, es un día especial. Los judíos, y ahora lo vamos a terminar de explicar, ellos hay dos tipos de leyes. Las leyes, esta ley de Dios que habló del sábado, pero los judíos hicieron leyes apartes, que las leyes mosaicas, leyes escritas por Moisés, y eran una serie de rituales, ¿sí? Que hacían y que está escrito actualmente lo siguen cumpliendo los judíos, que está escrito en el Talmud. Y nos dice todas las exigencias que ellos cumplían en sábado y que no. Por ejemplo, dice de que sábado, por ejemplo, ellos no podían llevar un bolso, una cartera, no, porque significaba voy a cargar un equipaje, entonces está mal. No puedo caminar porque es como que estoy caminando y ya es pecado. O sea, no podías llevar un pañuelo en tu bolsillo porque decía es pecado, estás llevando una carga. No podían escupir al piso porque decían, capaz que escupís y esa saliva va y germina una semilla y se hizo una planta y ya estás trabajando. Cualquier cosa. Ellos entendían cualquier cosa. Y Jesús vino a enseñarle, a decirle, no, te están equivocando. Todas esas leyes extremistas, mosaicas, no van más. Es un día de felicidad y ahora yo les voy a enseñar qué es lo que se puede hacer. Y bueno, y Jesús es por eso que curaba, es por eso de que no se dedicó a extremismo, sino a enseñarnos a disfrutar ese día con amor. Sí, el sábado es una señal del poder creador y redentor. Nos muestra a Dios como fuente de vida y conocimiento. Recuerda al hombre la gloria primitiva y da testimonio del propósito de Dios de volvernos a crear a su imagen. Es el día que reconocemos a Dios como nuestro creador. Gracias, Señor, porque me creaste. Dios diseñó el sábado para que dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de sus obras. La naturaleza habla a sus sentidos, declarando que hay un Dios viviente y creador. A veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios? No lo veo. ¿Cómo puedo ver a un Dios creador?
lo vemos en la naturaleza, lo vemos en la Biblia, lo vemos por Jesús. Y esta semana tuve una pregunta interesante. Estaba hablando con un hermano del grupo, creo que hoy justo no está, Diego, que estaba hace un rato conectado, me preguntaba, ay, yo no tengo tiempo para nada. ¿Cómo es que tenés tiempo vos? Porque yo le digo, wow, el sábado, bueno, y surgió esto de que tenés un tiempo, a veces quiero hacer las cosas de Dios, pero a veces no tenemos un tiempo para conectar con Dios, porque el mundo nos lleva de acá para allá a las corridas, pero tenemos que saber de que tenemos un día especial que Dios lo creó, es un día extra que Dios le puso a la semana para que nosotros podamos realmente conectar con Dios. Y es un tiempo de regocijo. Y hay un versículo, voy a leer ahora algunos versículos, y les decía, el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre por el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre también es el Señor del sábado. Con este versículo hay mucha gente que lo malinterpreta. Hay que entender una cosa, Jesús hizo el sábado porque sabía que nosotros necesitábamos un descanso. A veces nosotros trabajamos toda la semana y alguna vez pensaron, ay, necesito un día extra, un día extra para descansar porque bueno, Dios sabía que íbamos a necesitar ese día. Por eso Dios hizo 6 días y nos dio un día extra, ese día para descansar. ¿Y qué pasa? Acá Dios hizo este sábado para descansar y para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. Y, por ejemplo, a veces uno no tiene esperanza, está como que medio perdido, sí, necesito un Dios más poderoso que nosotros. Y para eso es el sábado. Cuando llega el sábado y pensás en Dios, decís, Dios creó todo el mundo y un día como hoy descansó, te viene a la cabeza toda la creación. Te das cuenta que Dios creó al mundo, que Dios te creó a vos, Dios me creó a mí. ¿Sí? Y Dios lo hizo para nosotros y ahí reconocemos a Dios como nuestro creador. Lo que recién yo les decía, los judíos, mira, acá, los rabinos prepararon una lista de 39 categorías de actividades prohibidas en el sábado. Ellos tenían una lista que no se puede hacer el sábado. ¿Sí? Y obviamente cada una de ellas estaba protegida con múltiples normas. Ellos decían, si vos no cumplís el sábado, no haces todos estos pasos, te vas al infierno. Sí, básicamente, no vas al cielo. Pero Jesús observó que la preocupación por observar estas innumerables leyes hacía del sábado una angustia. Era una lista de no puedo hacer esto y ya era agotador. Y Jesús vino a mostrarles, no es así. Son extremistas. Jesús dijo que el sábado había sido hecho para el beneficio de los humanos y no al revés, no para que sea una carga. Es decir, el sábado el sábado no fue hecho para ser adorado. Nosotros no adoramos el sábado, sino a fin de dar oportunidades para adorar. Es un don para todos los humanos y no tiene la intención de oprimir, sino de darnos liberación y alivio. ¿Sí? Hay varios ejemplos de qué es lo que hizo Jesús, ¿sí? Por ejemplo, está una parábola que Jesús fue a curar acá y le acechaban a Jesús para ver si sanaría en sábado. Ellos decían, ahora Jesús va a sanar y en nuestra lista de 39 puntos dice que no se puede curar porque es trabajo, a ver si Jesús sana. Y obviamente Jesús, justo lo que le iban a atacar, Jesús iba y lo hacía. Y bueno, está esta parábola en Mateo 12, ¿sí? Que donde Jesús dice, si una abeja cae en un pozo, ¿es lícito rescatarla? ¿No es más valioso un hombre que una abeja? Por tanto, es lícito hacer el bien en sábado. A ver, Jesús les dijo, ¿es más importante una abeja o un ser humano? Un ser humano. Entonces, si uno va y rescata un animal, ¿por qué no al ser humano? Ayudarles con sus dolencias. Ayudarles con sus dolencias. Yo, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo soy médica. Y yo ahora actualmente no estoy trabajando asistencialmente, pero estuve en algún momento mucho tiempo trabajando de eso. Y usualmente trataba de no trabajar los sábados. Sábado era para ir a la iglesia, para descansar en casa, porque es un trabajo lo que yo hago. Pero
varios sábados me dijeron, no hay médico, por favor, ¿podés venir a ayudarnos? Y bueno, el sábado yo iba y si bien para mí es un trabajo, iba y curaba porque hay enfermos que lo necesitan palabras de aliento más que nunca. Sí que yo iba, pero como esa plata no es un trabajo para mí, yo esa plata no me la guardaba para mí. Decía, con esto me voy a comprar una cartera nueva. Esa plata yo la separo y digo, no es mía, esta plata es de Dios porque yo trabajé para Dios. Lo puedo dar en caridad, puedo regalar Biblias, puedo hacer cualquier cosa para Dios, no para mí. Y les cuento, el sábado, por ejemplo, esos sábados que yo algún sábado fui a trabajar, es, bueno, hoy hago mi trabajo como médica, pero también llevo más y capaz me voy y antes comía una hora o ahora como 10 minutos y esa hora la aprovecho yendo a dar alivio a las personas, a hablarles de Dios, a hablarles de, ¿no? de todo lo que Dios nos ofrece. Y eso es lo que Dios quiere, que si bien no es ponernos de que no curo o no hago esto o no como, porque ahora vamos a ver algunas cosas en que Jesús fue atacado, pero no, Jesús le dijo, a ver, no se trata de no, lo que hagas, hacelo con amor, sabiendo que es un día santo, es un día sagrado para Dios y lo que yo hago no es para lucro mío, sino es para Dios. Sí, en Lucas 13, del 10 al 17, hay otro versículo que dice, ¿es lícito desatar a un animal para que pueda beber? ¿No se debe desatar a aquellos a los que Satanás ata con los enfermos y sanarlos? Bueno, acá está hablando de que también Jesús liberó demonios, ¿sí? Liberó personas, ¿sí? Y en Juan 5, del 12 al 18, el Padre trabaja en sábado sustentando el universo. ¿No es correcto también trabajar en sábado para ayudar a la humanidad? Acá nos está hablando siempre de un trabajo que era por amor al prójimo, ¿sí? No por un trabajo de gano plata para mí, ¿sí? Lo único que ellos mal entendían y decían, bueno, como vos no seguís todas las reglas judías, de los judíos que había hecho Moisés, todas nuestras 35 o 39 normas, entonces estás quebrantando el sábado, pero no era así. Jesús iba a la sinagoga los sábados, Jesús, de hecho, miren, cuando Jesús murió un viernes. ¿Y cuándo resucitó? Un domingo, domingo de Pascua. ¿Y qué hizo el sábado? El sábado descansó. Jesús liberó al sábado de los extremismos. De esta forma nos capacitó para que no seamos ni legalistas ni transgresores de su observancia. Sí, el sábado es un día para adorar a Dios con amor. El sábado y la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el séptimo día, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Sí, Jesús terminó su creación y descansó el sábado. El séptimo día, Dios concluyó el proceso de la creación que duró, por tanto, una semana completa. Posteriormente, Dios hizo el cuarto mandamiento. O sea, ¿cuándo empezó el sábado a guardarse? ¿Desde los judíos, en los 10 mandamientos, o desde la creación en Adán y Eva? Dios empezó a descansar el sábado y nos mostró cómo descansar desde la creación antes de los judíos, antes del pecado, no había ni pecado. Y nosotros en algún momento vamos a volver a una patria celestial que tenemos, que Dios nos está preparando hoy en el cielo. Y esa patria celestial va a ser como el jardín del Edén o mejor, pero vamos a vivir como Dios había planeado al principio. ¿Vieron acá a Adán y Eva? Adán y Eva descansaban en sábado. Y nosotros un día, cuando vayamos al cielo, también el sábado va a ser un día de adoración a Dios. Al igual que nosotros debemos trabajar 6 días literales y descansar el séptimo día. Dios creó el mundo en 6 días literales y descansó el séptimo. Y acá, yo hoy les dije de que va a haber un anticristo. Probablemente si tenemos tiempo lo vamos a estudiar qué dice la Biblia sobre el anticristo, los detalles, mañana. Pero dice que este anticristo, o sea, una persona que va a tomar el lugar de Dios, miren, el anticristo es
en contra de Cristo, es como que va a suplantar a Cristo, ¿sí? Y esta persona que va a querer suplantar a Cristo va a decir, yo ya cambié la ley. Y lo interesante que lo dice la Biblia, la historia registra un intento sumamente audaz de cambiar la ley divina, la sustitución del sábado, el día de reposo del Señor, por el primer día de la semana, el domingo. ¿Qué pasa? Hay un versículo que dice, a ver si... Acá, note que la profecía de Daniel 7:25, ¿sí? Nos está hablando de este anticristo, que mañana vamos a ver quién es, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Sí, desde el 325 hasta hoy, bueno, ha pasado, ya no estamos 2000 días, sí, ha pasado un montón de años y la palabra de Dios sigue diciendo que Dios es el sábado, es el día del Señor, ¿sí? No hay ninguna parte de la Biblia que Dios lo haya cambiado, sino lo único que Jesús nos vino a mostrar cómo descansar. ¿Y qué pasa? La Biblia es la única parte, el único libro que dura un montón de años y no ha sido cambiado y no va a ser nunca destruido porque es la palabra de Dios y Dios lo cuida. ¿Sí? Y hasta ahora, si vamos incluso a una Biblia católica, los católicos descansan el domingo, el primer día de semana, vas a una Biblia católica, buscas Éxodo 20, Deuteronomio 5 y te encontrás que dice el sábado. ¿Sí? Bueno, ¿qué se puede hacer el sábado? Se pueden hacer obras buenas en sábado. Juan 5 del 1 al 16. Había, a ver si... Ay, ¿dónde está? Acá está. Hay un cortito video que voy a poner. Bueno, ¿qué hizo Jesús el sábado? Miren qué interesante. Acá vamos a ver que hay un hombre que era paralítico y ellos decían de que si cuando se movían las aguas de un río, la primera persona que iba al río entraba al agua y se curaba. Pero como era paralítico, todos entraban al agua a curarse y él nunca llegaba porque era paralítico. Y Jesús vino, lo curó y le dijo, levanta tu lecho y anda. ¿Sí? ¿Y qué pasa? El lecho era como su cama, su camilla. Entonces él agarró, se levantó y cargó. Y los judíos dijeron, qué bien que le curó. No, ellos dijeron, ¿pero cómo? Le está diciendo que levante su cama, que haga su mudanza. Y en uno de nuestros 39 puntos de la ley mosaica nos dice que no se puede hacer mudanza en sábado. ¿Qué problema? Y ahora vamos a ver en este video que es interesante cómo los judíos se aterrorizan pensando que Jesús le está diciendo levanta tu lecho. Acá no fue el problema de que Jesús curaba, sino que el problema fue Jesús le dijo que cargara su cama, que haga su mudanza. Y vamos a ver el video. ¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate, toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó
Él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Oh, pero ¿qué problema acá? ¿Y cuál era el problema? El problema era que le dijo, lleva tu cama, lleva tu cama. Y en las 39 leyes te decían, no podés llevar tu pañuelo en el bolsillo porque estás haciendo ya mudanza de bolsillo. No, no podés llevar un pañuelo, no podés caminar tantos pasos porque si no es pecado. No podían prender la luz porque era pecado. Y yo ahora al final les voy a contar anécdotas que tuve. Yo estuve en Israel un par de veces y tuve anécdotas increíbles con judíos y me aterroricé de algunos extremismos. Sí, ahora les voy a contar en un momento. Después también tenemos otra historia que Jesús nombró los 10 mandamientos. Hay una historia que se trata de Jesús, no quiero que se haga muy larga la clase, Jesús y el joven rico. Este rico creía que él iba a ser salvo. Entonces el rico le dijo, yo ya voy a ser salvo, así que le voy a preguntar a Jesús qué más me falta, porque él creía que ya iba de cabeza al cielo. Entonces un hombre principal le preguntó diciendo, acá hay que tener ahora lo que vamos a leer en cuenta, que el hombre rico, estos judíos el sábado lo cumplían re bien. No era su problema el sábado, porque ellos sabían cumplir el sábado. El problema de ellos era el amor. Su problema era rico, la plata era lo que le importaba. El sábado te lo cumplía, pero dale plata a alguien. El amor no les importaba. Entonces acá Jesús nunca le dijo, no, el sábado olvídate, no importa. No, no, acá le dijo, mira, el punto que a vos te está faltando es el amor. Y Jesús se lo recalcó y ahí se dio cuenta que, bueno, el problema en él no era el sábado. Capaz que yo acá recalco mucho el sábado. ¿Por qué? Nosotros como cristianos sabemos dar amor, sabemos qué es lo bueno, pero a veces en el mundo cristiano, un punto que está olvidado es este. Entonces un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, claro, todo lo he guardado desde mi juventud, esto lo recé. Y Jesús oyendo le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, le dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hoy Jesús nos dice a nosotros, ¿cuál es lo que nos falta? Nosotros vamos a Jesús y Jesús le decimos, Señor, ya todo cumplimos, todo, ¿qué me falta para ir al cielo? Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos falta. Y si no lo sabemos, vamos a los pies de Jesús y le pedimos, Señor, mostrame qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y bueno, ahí está esta historia que les acabo de leer y la vamos a repasar en una video. Maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. Todo esto lo he guardado desde mi juventud.
No se escucha. Oh, ¿no se escucha? Perdón, ¿no se escuchó? Voy a poner esto. Perdón que puse silencio. Maestro bueno, Ok. ¿qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Mas os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién pues se salvará? Para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Ay, Acá tenemos que, en esta historia, sacar algo importante. Acá el judío, este joven rico, le dijo, yo cumplo todo. ¿Qué significa que cumple todo? Los 10 mandamientos. Pero cumplir los 10 mandamientos no era suficiente, su corazón faltaba. Y ahora nosotros le preguntamos a Jesús y le decimos, Señor, ¿qué necesito para ser salvo? Ya guardo los 10 mandamientos, incluido el sábado. Y Jesús que nos diga qué es lo que nos falta. Y si no guardamos, falta alguno de estos mandamientos el sábado, capaz el segundo mandamiento, que estamos luchando por alguna, acostumbrados capaz a adorar un santo, una imagen, ¿sí? Hay diferentes cosas que Dios nos va a decir, cada uno individualmente. Pidámosle a Dios que Dios nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, pero acá vemos un claro ejemplo. Sí, el joven rico le dijo, yo guardo los 10, ¿qué me falta? Jesús le dijo, bueno, te falta algo más, ¿sí? Y no le dijo, no, y los 10 mandamientos no sirven. No, sí sirven, pero además amor. ¿Por qué? Porque si nosotros guardamos todo, si no tenemos amor, de nada nos sirve, ¿sí? Entonces es eso más, si hacemos algo, si guardamos alguno de los mandamientos, hacerlo por amor, no restricciones, no es, no, es, ¿qué es lo que puedo hacer hoy? El sábado, ¿qué puedo hacer que no lo hago en la semana? ¿Qué no tengo tiempo en la semana? Hacerlo el sábado, esto de conectar con Dios, ¿sí? Hay otro ejemplo muy interesante de la mujer adúltera. La mujer adúltera era una mujer que la encontraron en medio del adulterio. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Vamos a apedrearla, porque la ley de los judíos decía que había que apedrear a las mujeres, ¿sí? Por su pecado. Pero Jesús le dijo, no, espera, no la vamos a apedrear. Y Jesús le perdonó. Pero hay algo muy interesante. Jesús le perdonó y hay dos opciones. ¿Qué le dijo Jesús? Le dijo, seguí, total, mira, yo te perdono y anda a seguir pecando, total te perdono. ¿Le dijo eso Jesús? No. Jesús le dijo, vete y no peques más. Go and don't sin anymore. Entonces vamos a ver esta historia. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo? Perdón. ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te golpee en la mejilla derecha,
Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, en el mismo acto. En la ley, Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve. Y no peques más. ¿Oíste? Qué interesante. Esto acá hay que recalcar que estos judíos vinieron y le dijeron, ¿qué le dijeron? La ley de Moisés nos dice, hay que apedrearla. Antes estaban en la ley de ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Y acá Jesús les dijo, no hay que apedrearla porque hay perdón para ella. Pero no le dijo, total, anda a seguir pecando, no problema, de que perdón. No, le dijo, vete y no peques más, ¿sí? Y eso es importante para entender, ¿por qué? Porque él sabía lo que era el pecado. Los 10 mandamientos era lo que mostraba que era el pecado. Hay un mandamiento que dice, no adulterarás. Sí, Jesús le dijo, está bien, te perdono, pero no sigas transgrediendo los 10 mandamientos. ¿Sí? Hay otros, a ver, creo que ya no queda mucho, pero muerte y resurrección de Jesús, como les dije, Jesús murió un viernes, sábado, ¿qué hizo? Descansó. Y resucitó el domingo. ¿Sí? No hay mucho para hablar. Vemos, esto. ¿Qué pasa? Hay, en las leyes judías hay un libro que se llama el Talmud. Y este libro escribe todas las tradiciones judías. Y hay que ir a ese libro para poder entender cómo los judíos descansaban el sábado y ver cómo Jesús enseñó, ¿no? Y hay muchos versículos, por ejemplo, este versículo, ahora vamos a volver del Talmud que les voy a contar, pero hay muchos discípulos, hay muchos versículos. Hay, por ejemplo, este versículo que dicen, bueno, Jesús fue con los discípulos, estaban en un campo y Jesús les dijo, por favor, si tenés hambre, andá y agarrá una espiga y comé. Acá, y ellos dijeron, ¿cómo le está diciendo de qué coseche? ¿No? Pero acá hay que entender de que Jesús les decía, a ver, si necesitas comer, nosotros, la idea es que no cocinemos. Entonces Jesús, perdón. Entonces Jesús, la idea es que ellos puedan disfrutar del sábado y si necesitan comer, bueno, come, no te mueras de hambre porque es algo para que lo disfrute. Ahora bien, por ejemplo, está nosotros, ¿no? Hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que hacer en sábado? La idea es que sea un día de fiesta. Y cuando uno tiene una fiesta, ¿cuándo hace los preparativos? Antes, un día antes hace todos los preparativos. O sea, si el sábado es fiesta, el viernes tenemos que hacer todos los preparativos. Si capaz hay algún día
que no podemos hacer por X motivos, no hubo tiempo o algo pasó, ¿sí? Y necesitamos comprar o comer o cocinar o algo, no es que, nos vamos a morir. No, se puede hacer, ¿sí? Pero sabiendo de que voy a hacer lo mínimo indispensable, porque es fiesta. En la fiesta yo no le digo a mis invitados, y espera que voy a a lavar toda mi casa, o espera que recién voy a empezar a cocinar. No, ya tenemos todo preparado. Y el sábado es como que Jesús, Dios todos los días tiene que estar con nosotros, ¿sí? Pero este día es fiesta que le vamos a festejar a Jesús. Entonces, viene a visitarnos y ¿qué le voy a decir? No, espera que voy a lavar mi casa o espera que voy a hacer las compras. No compré nada para invitarte. No. Tenemos que tener todo listo para el viernes poder preparar todo para el sábado descansar. Ahora bien, los discípulos estaban caminando, viajando, no podían preparar su comida. Y Jesús les dijo, levanten y coman. Nosotros también, si no hay, por X circunstancias no pudimos preparar comida, por ejemplo, el viernes, y necesitamos comer, Dios no quiere sacrificios, podemos cocinar, podemos prender la luz, podemos hacer todo usualmente, solo hay que saber que es un día santo. Todo lo que haga no es para un lucro personal, sino es algo para Dios, ¿sí? O sea, si yo estudio usualmente, que es algo para mí, no estudio el sábado. Si el sábado, si siempre de domingo al viernes trabajo, el sábado no trabajo, es para Dios, ¿sí? Y acá Jesús les dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿sí? Y este versículo se usa mucho para decir, Jesús es tu reposo, entonces no, haz lo que quieras. No. En este versículo, Jesús les dijo, recojan las espigas, ¿sí? Pero lo que Jesús quería enseñar es el amor, ¿sí? De que, no importa un extremismo o no reglas, sino, si lo necesitas, come, ¿sí? De hecho, acá hay después si quieren lo pueden leer, está en Mateo 12, del 1 al 8, solo que no quiero que sea muy largo. Hay un montón de versículos, el hombre con la mano seca, que Jesús también lo curó en sábado. Y la verdad es que el mundo completamente, yo antes de esto antes de pasar este tema, quiero hacer un comentario. Antes tenía una página que ahora no la tengo, la tendría que buscar, a ver si la tengo acá, pero si ustedes buscan Pentateuco, el Talmud, ¿qué significa esto del Talmud de los judíos? Había un montón de leyes que, por ejemplo, decía que las personas que no son judías son goyas. Y estas personas no judías son los gentiles que no merecen nada, son como animales. Y yo les cuento una experiencia personal que tuve. Yo estuve 2 veces en Israel y tengo un buen amigo mío que es judío, americano judío, y tuve la experiencia de poder viajar. Y resulta que me invitaron a una cena judía el viernes, que ya ellos descansan el viernes. Y me sorprendí porque ellos no podían usar el celular, no podían escribir en sábado, no podían escribir. Entonces fuimos a este evento y mi amigo habló con otra persona y se querían intercambiar los números de teléfono. Y resulta que no podían escribir el número, o sea, se lo tenían que memorizar. Pero era todo falso porque mi amigo, súper judío, dijo, sí, me memorizo el teléfono, pero se fue entre los arbustos a anotarlo en el celular, ¿sí? Y también ellos eran tan extremistas que dicen, bueno, yo no puedo cocinar, no puedo hacer, pero uso a alguien que lo haga por mí. Eso está mal, porque la Biblia dice vos, ni tu hijo, ni tu hija, nadie. Ahora bien, 2 experiencias totalmente raras que me pasaron. Resulta que luego de estar acá en esta fiesta, en la casa esta, hacía frío. Y ellos eran todos judíos y a mí pensaban, esta es goya, es gentil, esta no es del pueblo de Dios. Entonces dijeron a esta, puede hacer cualquier trabajo. Entonces me dijeron, hace frío, ¿no me haces un favor? ¿No me ayudas a prender la estufa? Y yo le dije, sí, voy a prender. Y no podía prender la estufa. Y habían 4 o 5 chicos, todos ahí sentados, no hacían nada, y me mandan a mí a prender la estufa. Entonces yo le dije, no puedo prender. A ver, ¿quién me puede ayudar? Acá hay 4 hombres, a ver quién me prende la estufa. Y nadie se movía. Y se reían. Y yo no entendía. Hasta que uno de ellos dijo,
nosotros no lo podemos hacer porque somos judíos, vos sos Goya, hacelo. Y yo me quedé, ¿qué? Como que, y ellos pensaban de que no lo podían hacer, no podían prender la estufa, porque para ellos es pecado. Eso no dice la Biblia, eso lo dicen los libros judíos del Talmud. Bueno, resulta que ese mismo viernes volvíamos a donde estábamos quedándonos y para este lugar donde estábamos quedándonos pasamos por el Muro de los Lamentos. Así que yo caminando por ahí, mi amigo estaba, no sé, se quedó hablando con alguien, estábamos caminando y resulta escucho un grito de alguien que se cae por las escaleras. Un judío ortodoxo con su sombrero, todo con sus vestidos negros, de esos que ya hemos visto en Nueva York, hay un montón, todos los judíos, en Argentina también. Bueno, y resulta que escuché un grito, así que fui corriendo. ¿Quién ayudó? Resulta que un judío, una persona grande, se cayó por las escaleras. Entonces yo, ¿qué fue lo primero que atiné a hacer? Te ayudo. Y me decía, no, no me toques, fuera, como que yo soy santo. Y mi amigo escuchó los gritos y me dijo, no lo toques, ¿cómo vas a tocarlo al hombre? Y yo era como que no entendía nada. Bueno, y ahí me explicaron de que vos como mujer, tipo, no vales nada. No toques al hombre que es tipo sagrado y además vos no sos judía, sos Goya, no lo podés tocar. Y yo dije, pero qué locura, ¿no? Y son todas cosas extremas que lo tienen ellos en sus leyes judaicas, pero no lo dice la Biblia, ¿sí? Entonces, no hay que tergiversar pensando de que, nosotros no podemos hacer no hay que pensar de que Jesús nos enseñó o que Jesús quebró el sábado porque ellos malentendían. Sí, se entiende a lo que voy. Hay una página que yo en alguna vez la he mostrado, hoy justo no la tengo a mano, pero en esta página están todas las leyes que dice, por ejemplo, los judíos cómo tratan al prójimo, al que no es judío, dicen, a un niño no judío, trátalo como un animal, que come excremento porque es como animal, no es judío, y cosas terribles que yo no lo podía creer cuando lo leí por primera vez. Y eso no es lo que Dios quiere. Ellos tenían esas reglas que incluso hasta ahora las tienen, y Jesús vino a enseñar amor. No es solo ley. Es ley, pero también amor. Uno hace la voluntad de Dios por amor, no porque esto me condena o me mata o me pierdo por miedo. No. Yo soy salva por Cristo, ¿sí? Porque acepto el sacrificio de Jesús, soy salva. Pero, porque amo a Dios con todo mi corazón y hago todo lo que Él quiera por amor, guardo los mandamientos, no para salvarme, porque eso no me salva, ¿sí? Pero como muestra de amor, trato de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Y quiero compartir la última partecita. Lamentablemente, este tema engaña. El enemigo de Dios es un gran manipulador, un gran engañador y sabe la Biblia de memoria. El diablo sabe la Biblia de memoria, sabe cómo engañarte, a vos, a mí y al mundo entero. No nos dejemos engañar. Este anticristo que mañana lo vamos a estudiar, la Biblia dice que es el que cambia los tiempos y la ley. Y ya ahora más o menos algunos de ustedes ya se están imaginando quién voy a citar como el anticristo, que es el que cambió estos 10 mandamientos. ¿Sí? Cumple el mismo rol hoy en día. Mañana lo vamos a estudiar, pero el mundo entero engaña, al mundo cristiano. Si hoy, por ejemplo, preguntamos a cualquier cristiano, ¿por qué descansás el domingo? Ellos te dicen, no sé, otros te dicen, creo que porque Jesús resucitó el domingo, pero en la Biblia está ese cambio. Ya estudiamos la historia, ¿cómo fue el cambio? El cambio fue hecho en el tiempo de Constantino, ¿sí? Que le dijeron el Constantino se volvió al cristianismo, un emperador pagano que adoraba al sol, al Sunday, sun es sol, day, día. ¿Sí? Este emperador adoraba al sol y le dijo, bueno, yo me hago cristiano, hago una tolerancia al cristianismo siempre y cuando adoremos al Dios Sol el domingo. Entonces los cristianos de ese momento, los católicos, era la primera iglesia que había, dijeron, bueno, la verdad nos conviene estar de la mano con los
con los políticos. Entonces está bien, bueno, total a Dios no le importa un día, guardemos. Solo que ahora hay muchos cristianos que guardan el sábado. ¿Y cómo les podemos decir de que, no? ¿Cómo podemos hacerlo, convencerlos que adoren al día el Sunday? Ah, la única parte de la Biblia que nos habla del domingo es que Jesús resucitó. Vamos a decir que fiestas, santificar las fiestas. Y es así como se cambió el cuarto mandamiento de la Biblia. Y esta semana estuve estudiando y miren qué interesante. ¿Saben? Hay un sacerdote que se llamaba San Patrick, ¿sí? Todos, muchos capaz conocemos el San Patrick, que es el día de la cerveza, ¿sí? Pero San Patrick era un sacerdote. Y este sacerdote fue uno de los primeros que empezó a enseñar la Trinidad como un trébol. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Bueno, y este sacerdote, sí, sacerdote San Patrick, ¿saben qué es tan interesante saber que él descansaba los sábados? Sí, los sábados, porque en ese momento todavía la Iglesia Católica no había cambiado este día de reposo. ¿Sí? Es muy interesante cómo fue cambiado después. Y ahora, a ver, de esa Iglesia Católica hubo un mundo protestante. ¿Qué es el protestante? Cristianos que protestan en contra de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos vendían el perdón, ¿sí? Y hacían un montón de cosas que no decía la Biblia. Entonces ellos protestan, pero sin darse cuenta, arrastraron pequeños detalles, pequeños grandes detalles, como siguieron descansando el día que la Iglesia Católica les había enseñado. Hay algunos grupos que han pasado los años y se han empezado a dar cuenta de que, pero la Biblia no dice en ningún lado del domingo. Y después de mucho tiempo de descansar el domingo, muchas personas, iglesias enteras, están cambiando su día de adoración, su día de descanso, su día de congregación, del domingo al sábado. Hay algunos ejemplos, yo se los voy a tratar de estar mostrando, ¿sí? Unos ejemplos de gente que yo me sorprendí, cristianos evangélicos, ¿sí? Pentecostales que ahora ponen pentecostales del séptimo día o evangélicos del séptimo día, y digo, wow, es gente que realmente pudo entender este concepto, ¿sí? Y bueno, lo veía en Facebook, hay varias personas, ¿no? Hasta un video tengo en Facebook, lo voy a buscar porque ya lo publiqué hace mucho, que, bueno, la realidad es que dicen, bueno, nosotros entendimos esto, entendimos lo otro, la verdad es que no lo conocíamos, y esto es un tema, hay mucha gente fiel a Dios, que ama a Dios en todas las iglesias, todas las religiones, aman a Dios y van a ser salvas, ¿sí? Hoy en día capaz descansan el domingo, pero Dios a cada uno los va a llamar, Dios les va a dar entendimiento, ¿sí? Para que esas personas que quieren realmente ser fiel a Dios van a poder conocer lo que Dios quiere y poder hacer su voluntad, ¿sí? Sí, pero lamentablemente el enemigo está engañando. Y acuérdense, es uno de la Biblia, toda la Biblia fue escrita por Dios, inspirada por Dios, pero la única parte de la Biblia que fue escrita por el dedo de Dios directamente, los 10 mandamientos. Y el gran engañador se encargó perfectamente del punto de atacar más los 10 mandamientos, ¿sí? La puerta es estrecha, ¿sí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Somos pocos los que capaz sabemos de esto del sábado. Y es una gran verdad que está en la Biblia. No hay ninguna parte de la Biblia donde esté este cambio del sábado por el domingo. Y este punto lo vamos a estudiar en clases sucesivas. Vamos a entender algunas cosas en las profecías bíblicas que tienen un vínculo total con la verdad del sábado. ¿Por qué? Porque va a ser el punto clave de poder demostrar nuestra fe. Y ahora capaz no lo podemos entender, pero mañana lo vamos a entender cuando estudiemos este tema. Vamos a hablar un poco, vamos a hacer 2 temas mañana, pero probablemente toquemos este tema del anticristo y sí, o este tema también. Bueno, así que
Este tema fue medio largo, sí, seguro tiene un montón de preguntas. Sí, nosotros tenemos que pensar, y ahora después de haber estudiado y entendido, ¿sí?, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no es solamente saber, aprender y ahí queda, no, no. Son compromisos que tenemos que hacer con Dios. Hay personas que capaz que hoy están pensando, bueno, voy a estudiar más el tema y voy a ver, pero con esas decisiones que empezamos a tomar, esto es un proceso que capaz que muchos de ustedes van a seguir leyendo la Biblia, van a pedir a Dios que Dios les muestre y Dios les va a mostrar. Y la realidad es que en algún momento Dios les va a decir probablemente qué es lo que quiere, ¿no?, Dios de cada uno de nosotros. Y es un momento que vamos a tener que tomar decisiones. Hay personas que capaz trabajan los sábados, estudian los sábados, y es donde de alguna manera vamos a tener que probar nuestra fe. Yo personalmente, durante mi carrera tuve que dejar muchas cosas para poder ser fiel a Dios, especialmente con este día del sábado. Cuando estaba en la secundaria quería entrar a una escuela, que era una de las mejores escuelas, y los exámenes eran en sábado. Rendí algunos exámenes, me fue bien, llegué al examen del sábado, no pude seguir más. Después dije, terminé el colegio, voy a empezar una carrera, quise estudiar ingeniería electrónica. Eran 4 exámenes, 2 los pude rendir sin dificultades y un examen y los otros 2, de hecho, eran en sábado. No los pude rendir, pedí que por favor me cambiaran y me dijeron, sí, te podemos cambiar el examen, pero la verdad es que hay algunas materias que solamente se dan en sábado y no vas a poder nunca terminar la carrera si no podés el sábado. Tuve que dejar ingeniería electrónica y dije, Dios, ¿qué quieres de mí? Dios me mostró que era medicina y empecé la carrera de medicina, y en Argentina, donde yo estudié, la carrera es un poco diferente que capaz en otros países, pero son 2 materias con muchas submaterias adentro y hay que para pasar de año hay que aprobar todo. Y como son materias muy largas, la mayoría de las personas hacen un año una materia y otro año la otra materia. Y el asunto es que yo quería hacer todo en un año, porque era un año de carrera y yo solo estudiaba, no trabajaba. Y llegué a un punto donde tenía un examen anual, que era el examen del año en sábado. Y si no rendía ese examen, era perder el año. Y tuve que decidir, ¿qué hago? ¿Me juego y digo no rindo? Bueno, hablé y me dijeron, está bien, te vamos a tomar otro examen otro día. Pero la docente dijo, por tu culpa tengo que venir un sábado, no te voy a aprobar. Y no me quiso aprobar. Y fui a Dios y le dije, Dios, trato de hacer tu voluntad, pero ahora no puedo seguir con mi carrera, una carrera no va, esta otra da otro problema, ¿qué hago? Y en el momento de dificultad tuve que decidir por Dios y dije, si no puedo estudiar, bueno, no sé, tendré que cambiar otra cosa, pero no voy a quebrantar lo que Dios quiere, voy a hacer la voluntad de Dios. Finalmente, miren lo que pasó. Dijeron, voy a recuperatorio, porque no me aprobó el primer examen. Y en recuperatorio esta profesora me dijo, igual no vas a poder rendir ni el recuperatorio porque el recuperatorio es en sábado. ¿Qué iba a hacer? Me la pasé orando una semana y le pedí a Dios de que no se tome en sábado ese examen. Se tomó un jueves y pude rendir, y de 50 preguntas solamente 2 mal. Y Dios me ayudó. Terminó el año de medicina, la mayoría de mis compañeros aprobaron una materia. Y yo, por el poder de Dios, sí, por ser fiel a Dios, Dios también se jugó por mí y me ayudó. Yo y otro chico que era recursante, sí, que ya había hecho el anterior año las mismas materias, solamente los 2 pudimos aprobar las 2 materias para fin de año, ¿sí? Y la verdad, Dios me ayudó. Tengo un montón de experiencias, toda mi carrera, cómo vine a Estados Unidos, un montón de experiencias que Dios me dirigió en todo. Si capaz este es un momento de prueba, porque es algo que capaz desconocido, que no hemos conocido, esto lo de la verdad del sábado, les puedo personalmente, y no lo digo ya porque lo digo personalmente, es una decisión
en el que uno le dice a Dios, Señor, yo te soy fiel a ti. Es una señal que tú has puesto. Y les puedo asegurar que si nos jugamos por Dios, Dios se juega por nosotros. ¿Sí? Vamos a... No sé si hay alguna pregunta, alguna cosa más de este tema, algo que no se haya entendido. Seguro que hay un montón de preguntas, pero sí, bueno, si hay algo... sí. A ver si... De marzo del año 300. Si hay algo que... Si hay alguna pregunta, sí que tenga, que no sea muy largo, lo podemos ver. Y si no, bueno, me escriben por Zoom, por WhatsApp, porque sé que capaz pueden tener muchas preguntas. Y quiero compartir un último video, ¿sí? Capaz que tienen preguntas, pueden ir pensando las preguntas. Perdón que se hizo la clase larga, pero bueno, un video. El último video, son unos minutitos nada más para poder entender un poquito más sobre esto. La historia nos relata que el primer día de la semana era guardado por los romanos como Día del Sol. Ellos adoraban al sol en este día. En la primera parte del siglo IV de nuestra era, más exactamente el 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino promulgó un decreto haciendo del primer día de la semana, el domingo, una festividad pública en todo el Imperio Romano. Ese día fue un gran paso para la institución de un día para guardar en sustitución del día que Dios estableció, el sábado. Aquí está el punto culminante del decreto de Constantino, que los jueces y el pueblo de la ciudad, así como los comerciantes, reposasen en el venerable día del sol. Así comenzó a cumplirse la profecía que encontramos en Daniel 7:25, donde los hombres intentarían cambiar la ley de Dios. Una brecha fue abierta en la ley divina. ¿De dónde vino la observancia del domingo? En primer lugar, podemos decir que no vino de las Escrituras. La institución del domingo como día de descanso se basa en la autoridad del hombre. Debemos recordar las palabras de Jesús, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. San Marcos 7, versículos 7 y 8. Amigos, ¿qué vale más? ¿La palabra de Dios o la palabra del hombre? ¿Qué vale más para nosotros? El domingo es llamado en la Biblia simplemente el primer día de la semana. El ciclo semanal, la serie de 7 días de la semana, siempre fue observada por la humanidad. Esto es prueba de que Dios quiso preservar el día santo que instituyó, el sábado. El Nuevo Testamento tiene 8 referencias al domingo. En ninguna de ellas se dice que es un día santo o que debemos guardarlo. Aquí está una de ellas. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. San Marcos 16, versos 1 y 2. Según leemos en San Lucas 23, versículo 56, las mujeres que fueron el domingo de mañana a la tumba de Jesús habían reposado el sábado, según el mandamiento. Ellas salieron para el trabajo de embalsamar a Jesús solamente al terminar el sábado, como está escrito: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. San Mateo 28, versículo 1. La resurrección de Jesús fue un notable acontecimiento, pero no hay en el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia, una indicación siquiera de que por eso el domingo llegara a ser un día santo. El viernes es llamado día de preparación para el reposo del sábado. En las palabras de la Escritura, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. San Lucas 23, verso 54. El viernes fue el día cuando Jesús murió. San Juan aclara que el cuerpo de Jesús fue sacado de la cruz el día anterior del sábado. Durante el sábado, Jesús reposó en la sepultura y el domingo resucitó gloriosamente. Pero ni Jesús ni los apóstoles enseñaron que debemos guardar el domingo en homenaje a la resurrección. Los seguidores de Jesús guardaron el sábado y
vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. San Lucas 23, versículo 56. En resumen podemos decir, ningún precepto bíblico nos manda a guardar el domingo. Jesús no alteró la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. San Mateo 5, versículo 17. Si la ley de Dios pudiese ser cambiada, Cristo no hubiera necesitado haber hecho tan inmenso sacrificio para salvar al hombre. Pero no, la ley de Dios es inmutable, y por eso Cristo se dio en sacrificio en favor del hombre caído, tomó sobre sí nuestros pecados y sufrió nuestro castigo. San Pablo enseñó que la fe no anula la ley. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley?, pregunta el apóstol. Y él mismo responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, versículo 31. La ley permanece inalterada, así como el trono de Dios. La salvación de cada persona es determinada por la obediencia o desobediencia, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago 2, versículos 10 y 11. Tomemos una cadena como ejemplo. Ella es formada por argollas, unidas a los otros. Si rompemos una argolla, toda la cadena se volverá inútil. Así también con los 10 mandamientos. Quien infringe uno es culpado de todos. Pecado es rompimiento de la ley, y la penalidad del pecado es la muerte. Para salvar al pecador, Dios envió a su Hijo, que probó la muerte por nosotros. La Escritura dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, versículo 16. Los que alcanzan la salvación por la fe en Cristo son llevados a obedecer los mandamientos de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, versículo 15. La verdadera fe lleva a la obediencia. Recordamos las palabras del apóstol San Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3, versículo 31. La fe en el sacrificio de Jesús, su presencia en el corazón, pone la vida del que cree en conformidad con los divinos preceptos. En la vida del verdadero cristiano, fe y obediencia, y fe y obras, son vistas siempre juntas. El sábado viene del Edén perdido y deberá continuar en el Edén restaurado, esto es, la nueva tierra. En toda la Biblia no encontramos el menor indicio de un cambio de día de reposo. En la nueva tierra, los que aquí se volvieron obedientes por la gracia de Cristo estarán para siempre con el Salvador. En Isaías 63, versículo 23, dice que ellos vendrán a la presencia del Señor, principalmente de sábado en sábado. El Salvador Jesucristo espera que abandonemos el camino de transgresión de su ley y nos volvamos hacia Él con fe, dispuestos a obedecerle. Solo Cristo salva, pero la obediencia es la prueba que somos salvos por Jesús. Dios nos dé su gracia para hacer su voluntad y nos haga hijos felices. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Muy bien. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta y si no, vamos a terminar con una oración. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, veo que hay varios hermanos que se conectaron por primera vez. Antes de terminar con una oración, les doy, bueno, la bienvenida y la despedida, ¿no? Pero gracias por conectarse y veo que se conectó Janet, bienvenida. También Daniel, Steven,
¿sí? Bienvenidos y bueno, ahora para terminar, vamos a terminar con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Amante Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tener, Señor, este privilegio de tener este día santo para poder disfrutarlo, para poder conectar, Señor, contigo. Señor, gracias por tener este día tan especial. Te quiero pedir, Señor, de que bendigas a cada uno de los presentes para que realmente podamos, Padre, hacer tu voluntad, podamos, Señor, conectar contigo, crecer espiritualmente cada día. Padre, te suplico que bendigas nuestras vidas, ayúdanos a hacer tu voluntad y, Padre, acompáñanos durante este sábado. Gracias por todos los hermanos que se conectaron y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, los hermanos nuevos, Janet, yo no sé si estás en el grupo. Bueno, ahí me vas a ver en el grupo de WhatsApp, que estoy como admin. Me gustaría estar en contacto con vos, sí, así te conozco. Así que soy Carolina. Bueno, también muchas gracias, Diego. Sí que estuvo invitando un montón de hermanos. Gracias, Patricia, por conectarte. María Elena. Si hay alguna pregunta, no dudes en preguntarme. Sí, gracias, Eladio, también Eladio. Cualquier pregunta, escribime. América también, sí. Todos los que tengan Dalet, gracias, Oscar. Sí, a todos los que están, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, me pueden escribir. Sí, y bueno, me escriben o me llaman por WhatsApp, me mandan audio. Y bueno, los veo mañana. Vamos a tener clase mañana en la tarde. Y como les decía, la idea es, el tema que voy a dar es la verdad sobre el infierno, pero también este tema del anticristo vamos a introducirlo mañana, ¿sí? Bueno, así que los espero y les mando un beso grande, ¿sí? Muchas gracias por estar. Un beso a todos, los espero mañana. Dale like, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones.